Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta webinar donde vamos a estar hablando sobre Veritas Alta SaaS Protection, la solución de Veritas para el respaldo de datos en aplicaciones SaaS como Microsoft 365. Como bien saben, en estos eventos los micrófonos están muteados, hay un panel para preguntas y respuestas. Intentaré al finalizar responder todas las preguntas que sean posibles para poder compartirlas con todos, no se queden con dudas. De todas formas, bueno, en pantalla tienen mi correo electrónico, me pueden contactar luego de este evento. Me está acompañando Cristian Dítamo, ingeniero preventa de Veritas, que nos va a estar en unos momentos, después de una breve introducción al producto, nos va a estar mostrando un poco cómo funciona la solución. Bien, arrancamos entonces. Como ustedes saben, aplicaciones SaaS tenemos muchísimas, tenemos para todos los gustos y sabores. Esta vorágine de aplicaciones SaaS tiene que ver con lo simple que significa tanto para clientes como para usuarios finales, porque no tenemos que contar con infraestructura, porque lo podemos acceder desde un browser, porque justamente al accederlo desde un browser incluso lo podemos utilizar desde cualquier equipo, incluso equipos que no sean corporativos, y porque el software que está corriendo detrás, ya sea cualquiera de estos sabores de nube, tiene actualizaciones y parches automáticos. En cierta forma es más barato porque, ya sea en términos de costo como también en términos de tiempo, los administradores necesitan menos tiempo de administración, de management, de todo lo que significa actualizar un software, hacer pruebas y poner en producción algún producto. Ya lo tiene resuelto. Y por supuesto, algo que hemos vivido y seguimos viviendo últimamente es el tema del trabajo remoto y colaborativo. Todos podemos trabajar sobre un mismo documento al mismo tiempo, podemos trabajar en equipos, incluso independientemente de la distancia que haya entre ellos. Ahora bien, SaaS, por supuesto, genera ciertos desafíos. Al fin y al cabo, dentro de esas aplicaciones hay información, por lo tanto tenemos que contar con protección de datos. Y por supuesto tener presente siempre que nuestros proveedores no realizan respaldos de nuestra información. Recuerden siempre que la información que tenemos alojada en una nube es responsabilidad nuestra. Por supuesto también la parte de seguridad, y es una de las grandes preocupaciones que tienen los CEOs y CEOs a la hora de adoptar una nube, ya sea como storage o una nube como SaaS. El tema de la seguridad de la información que estamos alojando allí es algo que preocupa y que muchas veces frena los proyectos o frena la posibilidad de implementar algún tipo de solución que nos brinde todos estos beneficios que hablábamos hace un rato. Y por supuesto, el miedo constante a que las personas ajenas a la empresa tengan sus datos confidenciales. Al fin y al cabo, la nube no termina siendo un equipo de un tercero que tiene un montón de medidas de protección, pero que al final del día la información que está allí alojada y la protección que tenemos que darle a la información tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y por último también la parte de compliance. Por un lado tenemos que tener un storage inmutable, algo que en las soluciones SaaS no se brinda, como así también la larga retención, muchas veces por normas a las cuales estamos sometidos como organización, necesitamos tener los datos durante un largo periodo de tiempo. Y por supuesto, el tema de la soberanía de los datos, algo que en muchas industrias es fundamental, que la información pueda estar en la nube, está perfecto, pero esa nube físicamente debe estar
dentro de cierto territorio, dentro de cierta región, y eso es también una de las preocupaciones o uno de los impedimentos para que eh, los, los CEOs den el ok para seguir adelante con la adopción de alguna nube. Entonces, la pregunta obviamente es, ¿realmente necesitamos un backup? Bueno, lo cierto es que, y visitan aquí el link de Microsoft, van a ver que hay algo que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida, que es una política explícita, no solamente de Microsoft, sino también del resto de los proveedores, donde básicamente nos indican que nosotros como clientes somos responsables de la protección de nuestros propios datos. Es importante siempre desmistificar este concepto de replicación. La replicación no es un backup, sino que es una sincronización de datos, es decir, lo que tengo en el punto A lo voy a tener en el punto B. Si en el punto A eliminé datos, en el punto B también voy a eliminar. Es decir, si borro las fotos que tengo en mi OneDrive o en mi Google Drive, efectivamente se van a borrar de mi celular o de mi laptop. Y del mismo modo con las distintas aplicaciones que hay en el mercado empresarial. La papelera de reciclaje, al fin y al cabo, es una breve retención y desde donde vamos a poder restaurar algunos contenidos, pero no todos los que vamos a poder respaldar. Las licencias E3 o E5 de Microsoft tampoco protegen los datos porque brindan seguridad contra amenazas, pero no respaldo. Y acá es importante resaltar de vuelta el modelo de responsabilidad compartida que les mencioné al principio. Los proveedores brindan seguridad, brindan disponibilidad del servicio y del producto, pero la protección de los datos al final del día es responsabilidad nuestra, sea con Microsoft como con el resto de los proveedores. También tenemos que protegernos, por supuesto, de la pérdida de datos. Digamos, una nube SaaS donde tenemos distintos datos, es accedido por todos nuestros usuarios y evidentemente la posibilidad de pérdida de datos de forma accidental o malintencionada es casi la mitad, digamos, del porcentaje que habitualmente sucede. Es decir, puede haber un borrado, por supuesto, malicioso por algún tipo de ataque que estamos recibiendo, pero también puede haber un borrado accidental, que es básicamente la mitad de esta evaluación, ¿no? Entonces, la pérdida de datos también es un concepto que tenemos que tener presente porque cuando perdemos los datos de una SaaS, el proveedor, por supuesto, nos va a decir, volvete a leer la responsabilidad compartida para entender qué es lo que hace cada uno de nosotros. También tenemos que tener presente y desmistificar el tema de la seguridad y sobre todo de lo que es el ransomware. Cualquier dato al que puedan acceder nuestros usuarios es vulnerable al ransomware como cualquier otro tipo de amenaza que esté dando vueltas por ahí, con lo cual tener una nube SaaS no es algo ni SaaS ni storage, es algo que esté a salvo de las amenazas. ¿El SaaS es seguro? Sí, por supuesto que es seguro, pero los datos, nuevamente, como son nuestra responsabilidad, pueden haber sido vulnerados, puede haber sido vulnerado nuestro acceso a alguna de estas nubes, y por eso es que tenemos que también tener una protección de esos y un respaldo de esos datos que tenemos en la nube. Recuerden que en gran parte, el éxito que tiene el ransomware hoy en día tiene que ver con que detrás de un ataque y detrás del pago de un rescate de información hay una compañía que no tenía un respaldo al día. Porque al fin y al cabo, si yo tengo el respaldo al día, la información secuestrada podrá generarme ruido a nivel marketing, a nivel comunicación, pero yo tengo un respaldo y puedo seguir en producción a pesar de haber recibido. Entonces, el respaldo siempre va a ser nuestro as bajo la manga
para protegernos del ransomware. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con Veritas Alta SaaS Protection y por qué decimos que superamos los desafíos de SaaS? Bueno, porque no solamente que tenemos respaldo para Google, Box, Salesforce, la suite de Microsoft 365 y Slack, sino que además le agregamos capacidades fundamentales a la hora de pensar en el concepto de la nube. Lo primero que sucede cuando hablamos de nube es la alta performance y la escalabilidad. No sabemos hoy tenemos 100 usuarios, pero quizás mañana seamos muchos más y necesitamos crecer de un día para el otro, o porque necesitamos implementamos una nueva plataforma. Teníamos Microsoft 365, pero implementamos alguna de las otras plataformas como Salesforce, como Slack, como Box. Necesitamos también tener un respaldo, es decir, podemos crecer on demand sin ningún inconveniente, sin la necesidad de estar pensando en requerimientos de hardware, requerimientos incluso de software. Es decir, al final del día vamos a tener un acceso garantizado y seguro desde un browser. Justamente por eso hablamos de un nivel de seguridad a nivel empresarial, porque vamos a tener distintas medidas y contramedidas para evitar situaciones de ataque o de robo de credenciales o de suplantación de identidad, porque vamos a tener acceso basado en roles para los administradores, porque vamos a tener storage inmutable para que la información, una vez respaldada, no pueda ser modificada por ningún tipo de acceso ni ningún tipo de proceso. Vamos a tener un portal de self-service para que el usuario final pueda recuperar su información a demanda. Y esto es algo que muchas veces los administradores agradecen, justamente porque les brinda la posibilidad de que el usuario final pueda finalmente hacer la tarea que muchas veces requiere abrir un ticket, que el ticket escale, que alguien lo valide y demás, todo un proceso interno que para finalmente recuperar un correo electrónico, el usuario lo va a poder hacer directamente desde un portal con todas las medidas de seguridad necesarias. Data centers en todo el mundo, justamente para garantizar esto de la soberanía de los datos, es básicamente lo que muchas veces la normativa les exige a las compañías, de tener los datos, sí, anda a la nube, pero esa nube tiene que estar físicamente en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Latinoamérica. Entonces vamos a poder elegir en qué data center físicamente pueden estar nuestros datos. Y por último, algo interesante y que es fundamental cuando hablamos de respaldos, sobre todo de respaldos con información tan granular como por ejemplo un usuario de correo electrónico, es el e-discovery. Poder bucear dentro de la información que tenemos respaldada para ver al detalle y encontrar los pequeños detalles de cada una de los datos que podemos estar almacenando, ya sea por una palabra, por algún tipo de frase, por algún contenido que necesitamos buscar en nuestro archiving, podemos buscarlo con el eDiscovery Search. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hace SaaS Protection? Primero y principal tiene que ver con una protección automática, porque vamos a establecer un crecimiento automático, es decir, cada vez que agreguemos un usuario, un correo electrónico o algún tipo de carpeta, no requiere ningún tipo de acción por parte del administrador. Nos va a ahorrar tiempo y ancho de banda, porque justamente la información que va a respaldar es pura y exclusivamente la que ha cambiado desde el último backup, porque nos da opciones flexibles de recuperación, ya sea para recuperarlo a nuestra ubicación original, es decir, recuperarle ese mail que borró accidentalmente el usuario hace más de 3 meses, o darle un acceso alternativo para que pueda ver si realmente es lo que está buscando o no. Y justamente la restauración granular.
poder restaurar un archivo, un correo electrónico, un chat de Teams, o por supuesto hacer una restauración masiva porque necesitamos investigar todo el historial de correo electrónico de un usuario que ya no está en la compañía, o porque necesitamos ver todo el almacenamiento que tenemos en alguna carpeta de OneDrive. Podemos hacer una restauración masiva para después y finalmente ver qué es lo que nos interesa mantener o no de ese traspaso. ¿Qué otras cosas hacemos? También hacemos archiving, como les mencionaba hace un ratito, la posibilidad de hacer un almacenamiento inmutable con control de versiones, algo que es también muy importante cuando, sobre todo en las organizaciones que tienen algún tipo de regulación que les exige tener una larga retención, poder tener un almacenamiento no solamente inmutable, sino también un control de versiones, saber cuándo ha ido cambiando el backup, cuándo ha tenido algún tipo de modificación, algún archivo, y poder establecer políticas automáticas para controlar este tipo de, de servicios, ¿sí? Poder hacer una política de retención personalizada. Y por supuesto, la búsqueda avanzada, donde vamos a poder indexar, digamos, donde SAS Protection va a indexar todos los datos para darnos una búsqueda rápida y exacta de la información que estamos buscando. Sobre la seguridad, por un lado tenemos la integración con el Directory en Azure, donde vamos a tener múltiples factores de autenticación, single sign-on, el autoenrolamiento y el desaprovisionamiento, porque puede sucedernos que hoy tenemos 600 usuarios de Microsoft 365, pero de aquí a un año pensamos aumentar la cantidad de usuarios, con lo cual eh, si hay una entrada masiva de usuarios y de correos electrónicos, ese crecimiento va a ser de forma automática. Vamos a tener acceso basado en roles, listas de acceso, y por supuesto vamos a tener la visibilidad de tanto usuarios y grupos del Active Directory para tener el mismo nivel de visibilidad que hay internamente en el Active Directory. Tenemos un tenant dedicado, donde vamos a tener la posibilidad, o la no posibilidad, mejor dicho, la chance cero de que tengamos un vecino molesto, porque justamente el tenant va a estar dedicado pura y exclusivamente a nosotros como clientes, donde vamos a tener la posibilidad de elegir la región para poder garantizar la soberanía de los datos, tener los datos en el lugar físico en donde necesitamos tenerlos. Y después está la parte de fortalecimiento de la seguridad, donde por supuesto tenemos, de más está decirlo, la inscripción end-to-end de todas las comunicaciones, ya sea comunicación como administrador hacia el portal, como así también la descarga de información que hagamos va a estar encriptada, escaneo contra vulnerabilidades, lista de accesos o de negación de accesos, por supuesto, la posibilidad de crear una virtual net también, y también de crear nuestra propia de encripción. La arquitectura de SAS Protection es, por supuesto, aquí la nube con las distintas nubes. Aquí me falta un icono que es el de Salesforce. Cada una de estas nubes se va a conectar vía API con nuestro conector dentro de un entorno Azure. Y desde allí empieza, digamos, la parte de aplicaciones duras o las entrañas mismas de SAS Protection. Por un lado tenemos la base de datos SQL, donde vamos a tener, digamos, la indexación de los datos, todo lo que indexemos
digo, sí tiene que estar de alguna forma almacenada en una base de datos, los distintos storage para los distintos sabores también de servicios Microsoft, para después finalmente poder hacer la búsqueda de información y poder tener una vista clara de la información que estamos buscando, poder acceder a los datos tal cual como los necesitamos, porque nos han referenciado con una palabra, con un nombre de usuario, porque en algún momento hablamos con un cliente que se llamaba de apellido tal y necesitamos recuperar ese mail de un usuario que ya no está, podemos buscarlo desde SAP. Por supuesto, y como toda familia, tienen, está integrada, nos integramos con NetBackup, con nuestra solución, con nuestra nave insignia de backup empresarial, ya sea on-premise o en las distintas nubes. Desde allí, desde la consola de NetBackup, vamos a tener una visión única, digamos, para tener todo el ciclo de vida de los distintos entornos que estamos respaldando, ya sea los entornos on-premise, los entornos nube como infraestructura y los entornos nube como SaaS. Poder tener todo desde una misma consola, poder seguir también el ciclo de vida de esos respaldos, de esa información, tener visibilidad completa de todo lo que estamos haciendo, ya sea en el data center o en la nube, justamente otro de los beneficios que tenemos. Pero no nos quedamos ahí, sino que también podemos utilizar nuestros appliances, NetBackup, como un disaster recovery. Nosotros con SaaS Protection vamos a hacer el respaldo desde las distintas nubes hacia un tenant dedicado que Veritas nos va a proveer para todos nuestros usuarios, para todas nuestras SaaS. Y desde allí también podemos hacer un disaster recovery, ya sea en Amazon o en nuestros appliances NetBackup Access, lo que nos va a permitir, por supuesto, tener una mejor protección contra el ransomware, tener una protección, una copia de seguridad para recuperarnos de los desastres, cumplir con alguna norma de compliance que nos pida, o nos exija, mejor dicho, que la información quede respaldada de forma física en algún data center, y cumplir con la vieja práctica del 3-2-1, que no es una táctica de fútbol, sino que es justamente tener 3 backups en dos lugares físicos distintos y tener justamente tenerlo en la nube, tenerlo en una appliance y tenerlo en la nube de Amazon. Bien, entonces, ¿por qué creemos que Veritas SaaS Protection es la solución indispensable para los usuarios de Microsoft 365 y más sabores de nube SaaS? Bueno, porque es un servicio llave en mano, tenemos alta y baja de usuarios de forma automática. El usuario o el cliente, al momento de adquirir la suscripción de Veritas Alta SaaS Protection, la implementación va a ser en conjunto con un grupo de ingenieros de Veritas, con lo cual todo ese trabajo que muchas veces nos ha tocado lidiar de implementar o de leer documentación, en este caso lo suprimimos de la lista de tareas, porque justamente la implementación no va a estar en manos del cliente, sino del equipo de ingenieros de Veritas. Porque nos protegemos contra las pérdidas accidentales o voluntarias, contra el ransomware, nos permite tener un control de datos, por supuesto, porque está diseñado por Veritas desde cero para proteger múltiples cargas de trabajo SaaS, porque brinda seguridad, escalabilidad y nos permite tener una copia de seguridad efectiva de las nubes, porque tenemos un tenant dedicado y porque tenemos soberanía de datos con soporte de multigeografía y porque junto con las soluciones de Veritas NetBackup, que es líder en el mercado de protección de datos empresarial. Bien, como les mencioné al principio, teníamos invitado a Cristian Dítamos, ingeniero de preventas de Veritas. En realidad, primero habíamos pensado en invitarlo a Messi, pero está con el tema de la mudanza a Miami. Así que, bueno, recurrimos al Messi de Veritas, que es Cristian. Así que, Cristian, si estás ahí, te voy dando el pase. Perfecto. Sí, igual
Quédense con Messi. Es en serio. Muy bien. Eh, A ver. dame un, dame un segundo que ya te... Ahí está. Esto es la tecnología. Ahí está, ya está como presentador. Ok. Eh, Me parece que no me deja elegir. Dame un segundo. Ahí estoy compartiendo. No, todavía no, Cristian. Me dice que estoy compartiendo en mi screen. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Entonces, como decía Lucas recién, la idea es mostrarles la consola, mostrar cómo es el proceso de backup y recuperación, contarle esas cosas adicionales que mencionaba Lucas recién. Si se fijan acá, yo estoy en un browser, en este caso un Chrome, donde estoy accediendo a un link, al link donde está hosteada la demo, en ese dominio propietario que decía Lucas recién, que va a ser exclusivo de cada uno de ustedes cuando sean los, digamos, estén haciendo el backup con Veritas Altas as Protection. Por acá tengo un tenant de prueba, si se fijan van a ver la usuaria Christy Klein, de la cual tenemos por acá su correo y por acá su OneDrive, para mostrar cómo es un backup y restore. Van a ver que es lo mismo, pero para mostrar las diferencias. Algunos mails de esta mañana que estuve haciendo algunas pruebas para ver que todo estuviera funcionando. Y Lucas mencionaba hace un ratito también la posibilidad de que tiene la herramienta de contar con un portal de autoservicio donde el usuario final, que es este que están viendo acá, si se fijan estoy logueado con la misma usuaria Christy Klein, les voy a mostrar en unos segundos que a pesar de que la usuaria Christy Klein es full admin, únicamente si se fijan acá en el listado de los mailbox que puede ver, solamente puede ver el de ella. Fíjense que acá dice, bueno, listado de mailbox, listado de tal, más allá de los grupos, va a ver los grupos a los que ella pertenece en el caso de Teams. Y en el caso de los usuarios, obviamente va a tener visibilidad solamente de su inbox, perdón, de su correo, su inbox, las diferentes carpetas. Le quería mostrar esto para que vean la diferencia que a pesar de que el usuario sea administrador, cuando entra al portal de autoservicio únicamente tiene acceso a sus datos. Volviendo a la consola principal. Ustedes se loguean en la consola principal, acá estoy logueado, perfecto. Ven diferentes vistas, una de las cuales y la principal es que les quería mostrar hoy, por un lado tiene que ver con administración, vamos a ver ahí en la parte de usuario final del portal que decíamos recién, es lo que veíamos hace un segundo, la parte de licencia le mostrará la licencia, sistemas, estadísticas, tiering, y algo que mencionó Luca que tiene que ver con el portal de Discovery, que esto no todas las herramientas del mercado la tienen, y acá generamos una diferencia muy importante. Entonces, yéndonos a la parte de administración, lo que van a ver es el dashboard principal. Esto significa, ¿se acuerdan que Lucas mencionó que había un ID, digamos, de la suscripción, la versión en la que estoy, que todo está ok? ¿Dónde está hosteada la solución? Fíjense si voy a hacer un scroll hacia arriba. En este caso está hosteado en la zona oeste 2 de Microsoft, cantidad de teras que tiene. Después de eso decíamos que, y Lucas mencionaba una arquitectura donde había las cargas, una serie de conectores que son quienes interactuaban con esa carga. Después de eso los datos se indexaban y se almacenaban en unos sectores. Bueno, esos sectores son los que están definidos acá. Lucas mencionaba en el ejemplo recién específicamente algo de Office 365. Fíjense que yo acá tengo varias cargas porque como también lo veíamos en la presentación, no solamente funciona con Office 365 o con M365, sino también con Google Workspace. Por acá tienen Google Drive, Google Mail, Box, Files en general. La parte de SharePoint y OneDrive obviamente es del componente de M365, Slack, Team y Salesforce, que también está por acá, van a ver los conectores. Entonces, acá es donde se van a almacenar esos datos, pero también fíjense que
si yo me meto en la analítica, voy a poder ver diferentes tipos de estadísticas. Cantidad de espacio utilizado con esos objetos, si esos espacios si fueron indexados o no, si hay algún dato puesto en legal hold. Acuérdense que el legal hold es que por más que una política de borrado lo quiera borrar, si el dato está puesto en legal hold no se va a poder borrar. De esta manera los temas de compliance que mencionaba Lucas se van a cumplir. Por acá un despliegue, digamos, más detallado de cuánto me ocupa el correo, y fíjense que por ahí tal vez en el caso del correo, si lo que estoy mirando tiene que ver con espacio utilizado no es tanto, pero si estoy mirando en cantidad de ítems que tiene en este caso, el almacenamiento del correo, fíjense que estamos hablando de casi 6.000 ítems, pero no necesariamente es el más grande en espacio. Por otro lado, el de Box, que sí tiene más espacio, no necesariamente es el más grande en ítems, solamente 72. Algún tipo más de despliegue, de si son presentaciones, si son correos, si son imágenes, etcétera, etcétera, lo que estoy capeando. ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fueron, digamos, esos datos entrando al sistema? Fíjense acá claramente hubo una ingesta en este salto que hubo, y como que después se fue estableciendo y un poco más tranquilo. También inclusive puedo llegar a ver distribución en cuanto a tamaño, acceso, cantidad de ítems, en fin, diferentes datos estadísticos. También mencionábamos recién, o mencionaba Luca, que tenía mucho que ver la granularidad en cuanto a los permisos y cómo un usuario podía ser administrador y otros no. Acuérdense que los usuarios los traemos del Active Directory Online, con lo cual a esos mismos usuarios que ustedes ya tienen no van a tener que pensar en otra contraseña. Sí pueden tener múltiple factor de autenticación y, digamos, solamente el single sign-on para no tener que estar pensando en otra contraseña, como decíamos recién. Pero también se pueden definir roles. Por acá hay algunos roles definidos donde estos roles yo podré ver cuáles de esos usuarios tienen los roles asignados y qué permisos tienen y tal, o tal vez específicamente para un usuario. Vamos a ver el usuario mío. Ver qué permisos tengo, o si quiero modificar, independientemente de que este usuario sea full admin, yo puedo venir a los permisos y decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora tenés permiso de solo lectura. O en el caso de acceso a las restauraciones, no quiero que puedas restaurar. Entonces hago, digamos, vos no podés ni restaurar, ni hacer un download, ni hacer compartir. Digo, tal vez que sea un usuario solo lectura. Si yo le diera asignar y salvar por acá arriba, se salvarían los cambios, que vamos a cancelar ahora para poder seguir haciendo la demo. También rápidamente desde acá pueden ver si el usuario está habilitado o no, o en el caso de que el usuario dejara la compañía, particularmente si es alguien con permiso de administrador, puedo llegar a bloquearlo rápidamente desde acá. Desde acá pueden ver cuál es el tenant al que pertenece, es este mismo que les mostraba yo recién, ese tenant de prueba. Y por acá abajo hay unos casos que por ahora vamos a dejarlos acá, y cuando vayamos a la parte de Discovery, acuérdense que mencionamos estos casos al principio, hay el pizza case y otro test que tienen que ver con diferentes casos que vamos a ver lo que hacen en unos minutos. Yo les mencionaba recién también el tema de los conectores. Y claro, el tema de los conectores son aquellas instancias que están corriendo, que Lucas mencionaba que todo esto se encarga el provisioning team de Veritas, donde esos diferentes conectores interactuarán con los diferentes tipos de cargas. Fíjense que acá tenemos todo el recorrido que decíamos recién, ¿no? No sé, SharePoint, OneDrive, Salesforce, Office 365 específicamente de correos, grupos, de Teams, no sé, OneDrive, SharePoint, por donde andarán por acá está el sitio, acá está el OneDrive. Y fíjense, por ejemplo, que si yo accedo, no sé, vamos a acceder al de OneDrive, esta es la parte de configuración. De vuelta, todo esto se encarga de hacerlo el Provisioning Team, pero para mostrarle cómo es, tiene un nombre de conector, uno de esos storage que veíamos hace un ratito donde se va a guardar. Si quiero recibir notificaciones por correo o no, puede ser inclusive hasta una lista de distribución donde que les va a llegar, se inició el backup, terminó el backup, estuvo todo bien, tuve tal error. ¿Qué es lo que estoy backupeando? Fíjense en este caso particular, estoy diciendo, bueno, quiero todo el OneDrive completo de todos los usuarios. Inclusive acá fíjense que podría decirle, no quiero que ponga esto, no quiero que ponga lo otro, sí quiero que pongas todo. Las credenciales tienen que ver con el formato nuevo, digamos, donde a través de una app ustedes generan la app acá, se van a la administración del dominio de Office 365 y si no lo habilitan desde allá, no es posible ni hacer el backup ni la restauración. Obviamente también va a haber un schedule donde yo le podré poner hacerlo una vez por día, hacerlo 2 veces por día, hacerlo una sola vez, un review, y con esto crearía el conector. Ahora le voy a dar cancelar porque esto ya está creado. Pero de la misma manera, si se fijan, por ejemplo, vamos a elegir el de los correos que mostrábamos recién de Exchange. Fíjense que yo acá pudiera llegar a decirle, mira,
no quiero todo el dominio, sino quiero estos usuarios específicos que están entre la letra, no sé, la A y la R, y después sigo con de la S a la Z. En fin, se pueden hacer todas esas configuraciones que necesite, filtrar, inclusive por un atributo extendido del Active Directory o inclusive por un grupo que exista en Active Directory. Por decir algo, no sé, generar el grupo backup con Alt Asset Protection, los usuarios que pertenezcan a ese grupo de su Active Directory Online, como lo voy a tener configurado acá, y no me tengo que preocupar si el usuario estaba en la compañía o no, o agregarlo manualmente, porque yo sé que los usuarios que estén dentro de este grupo van a ser los que sea, a los cuales les voy a estar haciendo backup. O sea, así de sencillo. Vamos a salir de la configuración del conector. Entonces dijimos hasta ahora, tenemos el almacenamiento, tenemos el conector, y el sistema, digamos, una vez que yo le dé a hacer backup, como ven acá, que dice, ok, terminé todo bien, hice el backup, lo que fuese. Inclusive si se fijan, cuando yo elijo alguno de ellos, puedo ver un detalle de qué fue lo que hizo. Backupié 20 sitios diferentes de SharePoint, el 100%, escaneé 277 megas y solamente me llevé 5 megas. Miré tantos ítems, 440 y tanto, y de esos tantos te agregué 22 nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, acá pueden tener todo el dato de lo que están viendo. Inclusive, si quisieran llegar a exportarlo para un análisis posterior, se puede hacer desde acá sin ningún tipo de problema. Lucas también mencionaba hace un ratito que esto era una solución full SaaS, y acá viene un diferencial muy grande y tiene que ver con el upgrade. Fíjense que acá ustedes no tienen que hacer nada relacionado al upgrade, solamente venir acá y enterarse que ayer, día 3 de julio, se hizo un upgrade que pasó de la versión, acuérdense que este es un sitio demo, por eso estos upgrades los ven manual, pasó de la 2.15.1.1 a la 2.16.0.30. ¿Y qué fue lo que se cambió? Se hicieron algunas mejoras que están por acá, se hicieron algunos fixes que están por acá, pero fíjense qué interesante que ustedes pueden ver. Y de vuelta, no tienen que hacer nada, ni configurar nada, ni salir, ni dejar de usar el sistema solo se actualiza. Y acá verán cómo está esto, no hay ninguno agendado hacia adelante. Sí les avisa que se hizo el de ayer, pero si hubiera uno agendado para, no sé, la semana que viene, los próximos 90 días, lo verían en este recuadro azul que está acá arriba. También la parte de auditoría es muy importante porque, claro, que va a ser un servicio SaaS y que generalmente lo acceden algunos administradores, y uno, por un lado, va a querer tener idea de, primero, que nadie estuvo haciendo cosas que no tenga que hacer en el sistema, y por otro lado, que eso quede logueado de manera tal de que si yo quiero bajar el detalle de lo que pasó, qué configuraciones se tocaron. Fíjense, yo esta mañana estuve mirando algunas configuraciones, validando algunas cosas, y acá queda logueado que el día tanto a tal hora el usuario tal se logueó en la página de administración y hizo estos cambios. O modificó tal cosa en el conector, o modificó tanto en los usuarios, e incluso si quisieran para un análisis posterior con alguna herramienta que ustedes tengan, esto lo podrían exportar, o como veíamos recién, hacer una búsqueda más específica de qué quiero buscar, en qué periodo de tiempo, un año para atrás, 2 días para atrás. Esto desde que se arranca el tenant, desde el día 000, se mantienen los logs y son inmutables, con lo cual todo lo que pase queda logueado acá y usted lo puede hacer. Inclusive, si se fijan por acá hay uno que se llama Data Retrieval, es para, en el caso de algún administrador que estuvo haciendo alguna restauración, por acá quedan, fíjense, están las pruebas que yo hice la mañana con un correo, o otra prueba que hice esta mañana también con un OneDrive, de la usuaria Christy Klein, similar al que les voy a mostrar ahora, pero para que vean cómo queda todo logueado, y de la misma manera que decíamos recién, se puede hacer una búsqueda más detallada, poniendo algunas condiciones particulares, o inclusive exportar esto. Bien, entonces hasta acá lo que les decía recién es, o lo que les comentaba recién es cómo está configurada la administración. Les voy a mostrar cómo hacer una restauración, y les voy a mostrar también cómo es el portal de eDiscovery. Entonces, por acá decíamos, teníamos el dominio de prueba, el correo del usuario Christy Klein, y por acá hay algún correo que dice salen pizzas a la parrilla, con fecha octubre, 19 de octubre de hace un año. Lo voy a seleccionar, lo voy a eliminar, voy a ir a la papelera y le voy a decir que lo elimine de vuelta. Y me voy a ir acá a la parte donde queda el ítem de recuperación y le voy a decir que efectivamente lo elimine de todas maneras. O sea, no tengo forma de recuperarlo. Fíjense también que por acá tengo la carpeta Inbox con un montón de correos internos, pero no tengo ninguna subcarpeta dentro de Inbox. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
vamos a venir a la parte de administración, donde les decía recién, pero en lugar de entrar en administración, vamos a entrar en content. Dentro de content voy a elegir, como quiero recuperar un correo, elegiré acá arriba el conector que sea el de correo. En el caso particular tiene que ver con este de acá, el que dice M365. Y lo que quiero hacer es buscar dentro de los correos. Fíjense que también acá podría buscar por la parte de los chats que tienen que ver con los grupos de Teams, pero vamos a buscar específicamente por los correos. Y fíjense la diferencia que les decía recién. Si estoy con este usuario en el portal de autoservicios, el service, como únicamente veo dentro de Mailboxes una sola carpeta, la que corresponde con el usuario de Christy Klein, pero acá, como soy administrador, puedo ver todas las carpetas. Obviamente quiero entrar en la de Christy Klein, esta que decíamos de acá, y buscar el correo ese de pizza. ¿Por qué me dice Active Mailbox? Porque también yo pudiera estar backupeando el Archive Mailbox. Posiblemente en ese caso me convendría hacer un conector específico para el Archive, porque se supone que el Archive no cambia y a partir de ahí ya lo estoy guardando. Y si se fijan acá, voy a ver inclusive hasta carpetas ocultas que tiene el Exchange Online, o particularmente la que me interesa, el inbox, de donde borré recién. Y fíjense que por acá hay otros correos que yo usaba para pruebas, lo que están con una X son cosas que yo borré y las veces que los borré y en los días que lo borré desde adentro, en este caso del inbox. Si miran por acá está el famoso salen pizzas a la parrilla que les decía recién. Lo voy a seleccionar. Le voy a decir hacer una restauración. Fíjense también que tiene que ver con esto, que no solamente lo puedo restaurar al origen, que es esta opción, sino que yo pudiera descargarlo. Tal vez en un correo no tenga mucho sentido, porque digo, ok, lo descargo IT, pero ahora cuando veamos la parte de un archivo sí tiene más sentido, porque tal vez lo que me interesa es trabajar con ese archivo. Entonces me los puedo descargar directamente, tanto desde acá como del portal de autoservicio. Vamos a hacer la restauración. Entonces, lo primero que voy a hacer es, se va a dar cuenta que es un tipo de correo, me va a preguntar a través de qué conector voy a hacer la restauración, y fíjense que ya me agrega automáticamente al usuario al cual se va a hacer esa restauración, y me dice, mira, el correo fue tomado de esta carpeta. ¿Querés ponerlo en la misma o querés generar una carpeta nueva o te querés cambiar de carpeta? Fíjense que yo me voy a parar en la carpeta inbox, y una vez que esté en la carpeta inbox, como les decía acá, no tengo ninguna carpeta creada dentro de inbox, está inbox solito. Me voy a parar en inbox, voy a tocar en el signo más que está acá a la derecha y voy a generar una carpeta nueva. Esa carpeta nueva, no sé, la vamos a poner de manera muy original, Restore. Y lo que vamos a decirle es, quiero que no dentro de inbox, sino dentro de Restore hagas esa restauración. Entonces ya seleccioné la carpeta, todavía no le di restaurar. Fíjense que acá se me lo cambio. Inclusive puedo configurar cosas opcionales como decir, mira, si hay duplicados no los copies o pisalos, o si quiero que lo pise como dice acá, o recupera todo, o la última, y manda un aviso a alguien de que estoy haciendo esta restauración. Por default es del usuario que está conectado. Yo le voy a pedir que no solamente recupere en la carpeta de Christy Klein, dentro de la carpeta Restore que está dentro de Inbox, sino que también le mande un aviso diciendo, hice esta recuperación. Le vamos a restaurar y una vez que acá aparezca, va a aparecer como un componente verde de que listo, su restauración ya se está haciendo y la ven. Cuando desaparezca ahí, acá deberían pasar dos cosas. Primero, que debería haber un mail similar a este en el inbox donde diga ya ha sido restaurado, bla, bla, bla. Y fíjense que apareció la carpeta restore y adentro de la carpeta restore también apareció el correo y tal como lo mostraba la metadata, inclusive estaban negritas sin leer y tal. Y si se fijan, me acaba de marcar también que entró el correo, con lo cual acá ya debe estar el correo que decíamos recién. Vamos a darle un doble clic. Fíjense que dice Veritas Altas a Protection, se acaba de realizar un export y bla, 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 y todo funcionó y acabo de recuperar un ítem. Con lo cual, no solamente pudimos recuperar el ítem acá, sino que también nos avisó que recuperamos ese ítem. También puede ser que yo no solamente quiera recuperar uno, no sé, sino que quiero recuperar varios. Y fíjense que la diferencia de lo que va a pasar acá, vamos a marcar cualquiera, no importa. Capaz que algunos de ellos son iguales y se pisan, pero, no sé, seleccioné 11. Le voy a restaurar, similar a como hicimos hoy. Elijo el conector, elijo dónde, voy a elegir la carpeta que acabamos de crear, esta restore que decíamos recién. Entonces, si se fijan, ya seleccioné el vector y también le voy a poner que me mande un aviso de recuperación. Y ahí empezó, y me voy rápidamente hacia acá mientras lo está procesando para que vean cómo acá debería empezar a caer
los mails a medida que lo vaya restaurando. Acuérdense que le habíamos puesto que borre los repetidos, con lo cual es posible que de los 10, 11 que habíamos seleccionado, no sé si van a aparecer todos, pero vamos a empezar a ver ahora en unos segundos cómo van a empezar a aparecer. Mientras sigue, bueno, ahí están apareciendo, ¿ven? Todos cayendo. Había algunos repetidos, por eso no recuperó los 11 seleccionados, pero como ven, digo, por un lado lo que decía Lucas, que la velocidad al estar hosteado en la misma nube de Microsoft, y obviamente me acaba de mandar otro aviso de que se hizo esa restauración. Similar a esto que estamos viendo en el caso de Exchange, del correo, puede pasar también con un OneDrive. Fíjese que dentro del OneDrive, con el mismo usuario Christy Klein, tengo varios archivos, 2 carpetas, una que se llama Restore, otra que se llama Personal. Dentro de Restore, a ver si hay algo, sí. Halloween, bla, bla, bla. Entonces me voy a Personal. Y supónganse que yo quiero borrar y recuperar dentro de Personal este Halloween que está acá. Lo voy a seleccionar, le voy a dar borrar, similar como hicimos antes, vamos a ir a eliminarlo de la papelera también, cuando lo elimine de acá, ahí está. Nos vamos a la papelera, lo seleccionamos y lo borramos también de la papelera, o sea, ya no tengo forma de recuperarlo directamente desde acá, ¿no? Y quedó solamente el Excel que estaba por acá. En este caso, en lugar de ir a, estoy de vuelta en la parte de content, en lugar de ir a lo que tiene que ver con correo, elegiré el storage y el conector SharePoint OneDrive, específicamente lo que tiene que ver con OneDrive, y particularmente con el usuario Christy Klein, como decíamos recién. Si se fijan, el usuario Christy Klein es este. Acá voy a ver la misma estructura que decíamos recién. Acá está el usuario Christy Klein. Los documentos, y dentro de los documentos tendré algunos archivos, Restore y Personal. Desde Personal fue donde nosotros borramos, y si se fijan también muestra las veces que algunas pruebas de borrado, y también me guarda borrado. Esto es opcional, se puede guardar o se puede eliminar. Ahora, fíjense a diferencia de lo anterior, que acá no solamente me marca el archivo, sino que me muestra un link del archivo. Fíjense, el nombre se llama halloweenparty.doc, pero si yo entro a ese link, me dice B1. ¿Qué significa esto? Que yo puedo guardar versionado. Y esto era lo que les decía hace un ratito de algunas de las cosas que son interesantes desde el punto de vista de archivos que tal vez tengan más sentido que no desde el punto de vista de correo. Entonces, se puede guardar esto, yo puedo recuperar tranquilamente esa versión, o le puedo decir hacia qué versión quiero recuperar. Similar a como lo vimos antes, les daré a restaurar, elegiré el conector, y esto lo teníamos dentro de la carpeta personal. Elegimos el conector. Nos va a mostrar el path. Acá está el path. Entonces le vamos a decir dónde lo quiero guardar. Y como dijimos recién, lo vamos a hacer la recuperación dentro de Documents y dentro de Document Personal. Directamente le doy que lo recupere, Restore, y van a ver en unos segundos que va a volver a aparecer acá el documento Halloween Party que decíamos recién. Vamos, no me acuerdo si le puse que enviara un correo. Démosle un refresh. Ahí está terminando de hacer el export. Entonces, como ven, ya lo recuperamos similar al otro, con la diferencia de que esto es un archivo. Digo, para no perder tiempo, que es cualquier objeto es similar a cómo recuperarlo, les quiero mostrar también el portal de eDiscovery que mencionaba Lucas y que es muy potente y no todas las soluciones lo tienen. ¿Qué puedo hacer del portal de eDiscovery? Buscar cosas. Cosas tan sencillas como decíamos recién, fíjense que yo puedo buscar pizza asterisco, entonces me traerá todo lo que tenga que ver con pizza, pizzas, etcétera. Y en este caso particular le estoy diciendo que busque en todos lados. Con lo cual va a buscar en archivos y va a buscar en correos. Fíjense que debería aparecer una o varias versiones del pizza a la parrilla que recuperamos recién, que por acá está, pero también aparecen archivos que fueron guardados de algún OneDrive y obviamente al cual yo tengo acceso para poder hacerlo. Esta búsqueda tal vez no tiene tanto contenido, pero esta búsqueda se puede hacer con tantos componentes y tan lógica como tenga sentido. No solamente buscar la palabra pizza, puedo buscar mails que intercambiaron Lucas y Cristian que tenían un attachment y que hablaban de tal tema, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, no solamente ahí, y si esto es algo que yo hago de manera recurrente,
puedo llegar a salvar esa búsqueda y esa búsqueda después se la puedo asignar a un caso. Y es lo que hemos hecho por acá en el Pizza Case, que decíamos recién. Pizza Case no es ni más ni menos que repetir esta búsqueda que decíamos recién, donde inclusive yo le puedo dar permisos a diferentes usuarios. Por ejemplo, el usuario Cristian Lítamo tiene full control y el usuario Cristi Klein solamente puede leer el caso y no puede ni exportar ni nada. Eso era lo que veíamos hace un ratito cuando yo les decía desde la parte de permiso. Tengo unos minutos que les voy a explicar qué es esto. También yo puedo llegar a ver el detalle de cómo se hizo o las diferentes búsquedas o cuándo se ejecutaron las búsquedas. En este caso se ejecuta de manera diaria y también si tuvieras permisos para exportarlos que no los tengo, lo podría llegar a hacer. Con lo cual, fíjense que no es solamente, como decíamos recién, pongo una palabra y ya, sino que si se fijan acá se pueden agregar más componentes. ¿Por qué hay tan pocos? Porque estoy buscando en todo el contenido. Entonces, por ejemplo, un archivo no tiene un sender o no tiene un attachment, pero si yo filtro, por ejemplo, por un correo, fíjense que cuando yo me voy a agregar campos ya sí aparecen las cosas como, tiene un attachment o tiene un sender, tiene un recipient, etcétera, etcétera, entre tal y cual fecha, con lo cual fíjense que esto puede ser tan como la lógica me permita para hacer esa búsqueda lo más detallada que pueda. Y sé que estamos ahí en tiempo de descuento, también no quiero dejar de mostrarles que la retención es ilimitada. La única forma de borrar los datos que están acá no lo puede hacer un usuario final, aunque esté en el portal de autoservicio, ni tampoco lo puede hacer un administrador desde donde veíamos recién la parte de recuperación. Únicamente ese borrado de esos datos se puede hacer mediante una política de borrado, y estas políticas de borrado se configuran para el usuario Christian, para el usuario Cristi Klein, para todo el tenant, etcétera, etcétera. Como ven, acá hay algunas de pruebas que tenemos en el sistema. E inclusive pueden tener varias formas de funcionar. Fíjense, esta que dice continuos es que está continuamente ejecutándose, y de hecho se ejecutó hace un minuto. Esta otra se usó para una única vez. Esta está en producción, o sea que esta que está pasando ahora sí se ejecuta y sí, pero estas otras están en preview. Es como una forma de ver qué pasaría así, de manera de estar seguro. Y obviamente, para que también me quede un log de qué es lo que está pasando, fíjense que hay un Deletion History por acá, donde yo puedo buscar entre tal y cual día, hace 6 horas, 4 horas, qué pasó, qué no pasó, quién hizo un borrado, y fíjense acá está, aparece, ¿no? Tal usuario de tal lado se hizo aplicó esta política y se borró o no se borró, o se usó la test mail, de manera tal de que no parezca que mágicamente se borraron las cosas, sino quiénes fueron las que la borraron. Y de este mismo lugar, más allá de la Deletion Policy para generar espacio, se puede configurar las políticas WORM, como mencionaba Lucas. Un poco esto era la idea que quería mostrarle. Muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Lucas, te devuelvo el control. No sé si hay alguna consulta o algo que haya quedado por ahí. Muchas gracias, Cristian. Sí, hay algunas preguntas. Ahí, bueno, un poco aclarar nuevamente. La instalación es 100% llave en mano, es decir, 100% realizada por el equipo de ingenieros de Veritas, con lo cual el cliente no tiene que incluir los costos y los dolores de cabeza que significa a veces implementar una solución. Sobre la baja de usuarios, yo puedo dar de baja usuarios y mantener el respaldo de esos datos, justamente en larga retención, para tener un archiving de esa información, poder tener el control de esos datos que quedaron en Office 365 o en la plataforma que sea. Y por último, sobre el acceso al self-service, justamente Cristian hizo hincapié en un momento en su demostración, la granularidad de permisos que le puedo dar el usuario de acceso. Entonces, no solamente puede revisarse el backup, digamos, si la información que está buscando está respaldada a modo solo de lectura, sino que también puede acceder a ella y descargarla. Lo cual muchas veces es una ayuda bastante importante para los administradores y las áreas de soporte. Estamos en tiempo cumplido. Nuevamente muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias especiales a Cristian, que nos colaboró con la demostración del producto, con la muestra de cómo funciona Veritas Alta SaaS Protection. Y bueno, por supuesto los esperamos en la próxima webinar.
que dicho sea de paso, es el martes próximo y vamos a hablar sobre las distintas soluciones de backup de Veritas. Muchas gracias a todos.